Caballero, esto es, cosa súper seria, de verdad que siento que tengo una gran responsabilidad, porque miren, yo estoy acá, a mí me corresponde la mesa. ¡Se salvó Chile! Chile es un país libre, pero no es libre porque sí, no. La libertad hay que cuidarla. Voy a firmar mi vida. ¿Voy a qué? A firmar, no, a votar. Sería para dónde voy. Y lo que tengo que hacer como apoderado es... No nací en Chile, pero hoy voy a defenderla. Y yo después de 2 años viviendo en Chile, es que no me lo puedo creer. Voy a ser apoderada, mi amor, apoderada. Y me siento como la frase de la película Spider-Man. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sucede, mi amor, que nací en el país de la democracia diferente, donde no hay elecciones. Usted ha señalado que Cuba es una democracia diferente. Donde jamás en mi vida pude participar en elegir al presidente de mi país. Justo hoy se está eligiendo el futuro al próximo presidente de Chile. Y me levanté así, toda emocionada, toda nerviosa, porque siento que es un gran privilegio el poder hoy participar en que se mantenga la democracia, la soberanía de Chile, en poner mi granito de arena. Aquí estoy en el colegio por Avenida Argentina. Estoy acá, ahora tengo que llenar todo esto. Vámonos nosotros. ¿Te quedas acá? Ah, ella está acá. Ya, entonces 1, 2, 3. Aquí estamos todos los apoderados. 7. Ya. Tomo un... No, ella tiene tu carpeta. Ya, los tiene todos, ya. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Ya, ahora me voy para el otro local. Es casi las 5:20. Entonces ahora voy a estar del otro lado, del otro local. Ay, hay que llenarlo ahora. Sí, déjelo nomás. Así que... comuna de Valparaíso. Listo. Sería para dónde voy. Y lo que tengo que hacer como apoderado es ver que cada voto de cada candidato se ponga en lugar indicado, que los nulos sean nulos, que los blancos sean blancos, o sea, que no se haga ningún tipo de trampa. Y sobre todo la parte del conteo. Caballero, esto es, cosa súper seria, de verdad que siento que tengo una gran responsabilidad. Porque miren, yo estoy acá, a mí me corresponde la mesa, siento... Ya, gracias. Bueno, pues cuando lleguen las 6 menos 5 por ahí, tengo que estar en la mesa. Hoy llegué a las 6 menos 5 por ahí, tengo que estar al lado de la mesa y voy anotando, por ejemplo, un voto, hago una rayita aquí, 2 aquí, 3 aquí, 4, 5 se cierra. Así, y aquí tengo que anotar todos los votos, nulos, blancos, al final todos tienen que coincidir con el total. También tengo que firmar este papel de acá, que me lo tiene que firmar el presidente, el secretario, y aquí están toda la suma de los votos. Y saben, lo más importante, me puse hasta los espejuelos porque quiero ver bien todo lo que se haga. O sea, ahí hay que defender los votos. Yo vengo, por supuesto, por el Partido Republicano y estoy defendiendo los votos del Partido Republicano, que todo se haga como es, estar súper atenta. La verdad que siento sí que es una gran responsabilidad. Si me preguntan, me siento hasta las manos frías porque quiero que me salga bien. O sea, nunca en la vida he votado y tengo la gran oportunidad, el gran privilegio de ser apoderada. La verdad, yo te digo, yo no entiendo a la gente que vota nulo, porque tienes la oportunidad de votar, de decidir el futuro del país y no lo hacen. No eligieron, tenían una gran oportunidad y dejaron que otras personas decidieran por él. Digo yo, y si tu candidato pierde por un voto, ese voto que tú no hiciste, entonces, no, mira, caballero, no puede ser al agua, pero hay que contarlos ahí. Estoy nerviosa, vamos a ver, ya casi faltan 10 minutos, así que voy a ver si les puedo grabar un poquito por ahí, pero la parte del conteo de votos obvio no se los puedo grabar. Esta es la mesa donde estoy, mesa 274. El momento del conteo no se los pude grabar porque no se podía, y además porque no podía porque yo estaba ahí súper tensa contando, que estuvieran contando bien los votos, que no pusieran un voto de más, tratando de estar como a 4 ojos. Entonces en ese momento yo estaba súper concentrada en contar los votos, en que todo saliera bien. Se nota que la mayoría eran zurdos ahí. La otra apoderada como que me metía presión, ¿sabes? Como que miraba mi papelito así, que yo estaba anotando, y yo decía, ¿qué hueá miras que yo estoy anotando? Ah, pero cuando ella estaba anotando, entonces yo también iba ahí y la miraba. Y la diferencia, nosotros teníamos papeles oficiales donde hacíamos el cuadradito con la rayita, y la apoderada del otro partido era como
palito, 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 así como más manual. Y la verdad que no tenían buena onda los que se veían que eran del Partido Comunista o representando el Partido Comunista. Esa parte. Por lo demás, de verdad que me sentí súper emocionada y nerviosa al inicio porque yo sentía que el futuro de Chile estaba en mis manos, que Nauri, aquí está el futuro de Chile. Y yo, un gran poder, una gran responsabilidad. Pero bueno, esa parte no les había contado bien, de toda la presión que se siente en ese momento siendo apoderado, que no sabe que está haciendo algo súper importante. Bueno, acá en mi mesa ganó Jara y la verdad que en la mayoría de las mesas de acá, pero ¡viva Chile! Y la verdad que cuando vi que ganó Jara en mi mesa como que me quedé así. De hecho estuve en varias mesas y caballero, la experiencia, ya les digo, es increíble porque te digo en serio, o sea, yo estaba nerviosa que me temblaba la mano porque hay que ir marcando en recuadritos, van diciendo Jara, Cas, nulo, y uno va marcando y lo que tú vas marcando como apoderado tiene que coincidir con el final con todas las cuentas de ellos y uno está ahí defendiendo, así que con esto menos entiendo a los que votan nulo, la verdad. Cuando tienes el privilegio de votar y de decidir algo y lo desaprovechan, yo sí considero que debe ser obligatorio el voto. ¿Sabes por qué? Porque como ciudadanos vivimos reclamando los derechos y sí, lo entiendo y debemos tenerlo, pero ¿y el deber? Y el deber de votar, de cumplir, de decidir por tu país. Vamos ganando. Gracias a Dios, qué emoción, ¿eh? ¿Te imaginas ya cuando ganemos? Yo estoy escuchando la radio Bio Bio del 45% escrutado, Jara 40,17%, José Antonio Cas 59,83%. Ya casi con la mitad de los votos del país escrutados. Casi. No, ya la Casi. tendencia ya... Ya va a ganar casi. Pero quiero que sea oficial. Calma, sí. Sí, vamos a... El lunes baja el dólar porque se comienza a valorizar más el peso producto del cambio de gobierno. Y aquí estamos parte de los apoderados del Partido Republicano y estamos ahí viendo las tendencias como que por tu vida, vamos a ganar. Tengo, vaya, casi plena certeza que vamos a ganar, Dios mediante, caballero. Sí, miren, esta es la credencial que me dieron como apoderada. Con Tuti, vamos con Tuti. No, la experiencia de ser apoderado ha sido para mí súper nueva. O sea, yo llevo 2 años y medio en Chile apenas y para mí es un privilegio haber sido apoderada y defender, porque no quiero que sea Cuba. Ya me vine arrancando del comunismo. Una vez, 2 veces no puede ser. Que el comunismo es nefasto en todos lados. Sí, y aún así hay gente que quiere que vote por el comunismo. Digo, pero sí. Siempre... Exactamente, qué diferencia de personas, porque ahí mismo, por ejemplo, la apoderada que era del Partido Comunista, claro, era pesada. No, pues y uno ahí pesadas, como claro, sonriente, pero porteña, choreada. Yo trataba de poner mi cara, aunque no asusto mucho, pero yo de momento yo sonreía y yo decía, no, tengo que estar seria, como para que me respeten, ¿sabes? Porque ¿Eres cubana? Cubana. Yeah. Sí, mira, aquí estamos los apoderados. Vamos a ganar, ¿verdad? Sí. Ya ganamos. Sí. Van a salir ahí en la TV. Ya ganamos. Darle gracias a Dios, porque Dios permitió esto, porque hay hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que están orando hace años por Chile, por las autoridades, para que esto cambie, para que esto sea distinto, para que Chile se levante, sea próspero no tan solo físicamente, sino que espiritualmente, porque Chile también necesita eso, esa prosperidad espiritual. Nuestra cultura se vuelva a recuperar, que no ideologicen a nuestros niños. Yo encontré muy bonito que antes de comenzar el escrutinio oraste y yo dije, no, qué bonito, qué diferencia con los de izquierda, que jamás en la vida harían eso. De hecho,
En Cuba, si dices que eres religioso, que tienes cualquier religión, te niegan muchísimos trabajos. Por eso. Así mismo acá. Que Cuba sea libre. Que Cuba sea libre, sí. En el nombre de Jesús. Amén. Dios permite. Aquí les enseño mejor ya el lugar de votación, porque ahorita no les pude grabar bien. Ahora nos vamos a tirar una fotito. Por ahí yo estuve llegando y esta es una cancha de baloncesto y por aquí están todas las mesas de votación, todas. Acá en estos cajones donde se ponen los votos. Por tu vida, momento histórico, nunca he entrado a una casetica, no sé cómo llamarle, casetica, al lugar de votación acá, sí. En libertad, por tu vida. ¡Qué bien! Miren, aquí es donde firmas, taca. No, buenísimo. El día que yo esté, miren aquí, firma. Voy a firmar mi vida. ¿Voy a qué? A firmar, no, a votar. Bueno, chaito. Mi amiga acá. Gracias, mi amiga que fue me orientó en todo lo de ser apoderada. Yo le decía, ¿y si el voto es así? Y yo le preguntaba, maestro, dime. Siento que hoy hice amigos también, amigos que comparten los ideales de uno y eso es tan heavy de hermoso. Ya. Ahora menos mal me va a dar aventón hasta la casa porque es casi las 8. Hasta luego. Hasta luego. Chao. ¡Se salvó Chile! Y ahí la Armada y Carabineros custodiando todo. Y está bonito, esta es la parte del colegio. Ahora, miren, Carabineros por allá cuidando. Y este es Seminario San Rafael. ¿Vos miras a la Verónica aquí un poquito más acá? Sí, un poquito más. No, gracias, incluso hasta donde puedas. Pero que no hay locomoción ahora. Sí, a esta hora es difícil la locomoción. Sí. Yo de hoy aprendí la importancia de ser apoderado, de verdad. La gente no sabe lo importante que es ser apoderado. Yo quería ser vocal de mesa, pero no puedo porque tengo residencia temporal, todavía no voto. Y mi plan era madrugar, estar como 7:30 de la mañana en los colegios y donde faltara un vocal de mesa, yo estar. Yo decir, ya yo quiero, pero me dijeron, Nauri, déjate locura, eso no es así. Primero tiene que ser, para hacer esa jugada, tiene que ser en tu local de votación y yo no tengo local porque yo no voto. Pero el apoderado es muy importante, así que yo espero que cuando pasen estos 4 años de CAS, lleguen los otros 4 años, haya más apoderados, porque es súper importante, caballero, cuidar que no se haga trampa, que no hagan nada por fuera, que no se lleven votos, uno está ahí como la... No, pero no, estamos aquí. Pensé que estaba hablando con nosotros. Sí, pero también está hablando con usted, por eso me oyó hablar más alto, así que discúlpense. Dice, oiga, iba una cubana y que hablaba alto, nos traía, pero los oídos fundidos. No, que yo pensé que estaban hablando con nosotros. Es que estoy hablando con ellos, pero estoy hablando con ustedes también. Ya llegué a la casa, caballero, y qué alegría encontrarme con que ganó CAS. En todas las regiones quiere decir que hay un despertar de Chile, porque me dicen, no, votar por CAS que va a votarlo a los extranjeros. No creo que sea así, y si es así, bueno, pues tocará suplicar, ¿no? Pero con Jara me hubiera tenido que ir yo misma, porque 2 veces vivir el comunismo, no me parece. Así que estoy orgullosa de todos los chilenos. Le he pedido tanto a Dios que le diera sabiduría a los chilenos para que votaran por la persona de verdad que le haga bien a Chilito. Y comienza una nueva hora. Yo estoy más que feliz, de verdad. Yo tengo ganas, mire, tengo ganas aquí de arrodillarme y darle gracias a Dios, Señor, de verdad, porque salió CAS, porque hay un despertar, porque veo cosas diferentes. Y súper agradecida por haber tenido el privilegio hoy de ser apoderada, caballero. A 2 años y medio de vivir en Chile fui apoderada. Chile es un país libre, pero no es libre porque sí, no. La libertad hay que cuidarla, hay que ejercerla y hay que defenderla. Y eso fue lo que sentí que hizo hoy, que hicimos todos nosotros. Así que gracias, Chile. Hoy defendí la soberanía, la democracia y la libertad de Chile. Chao, pescado. ¿Y a la abuela? ¿Y a la abuela? Chao, pescado, y a la vuelta. ¡Que viva Chile, mi amor!